Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de este canal, que es un directo que además de que podéis seguir a través de otras redes sociales y plataformas, como X, como Facebook, como Twitch, como LinkedIn, se trata de un directo que está apadrinado por la Universidad de las Hespérides, una universidad online, oficial no solo en España, sino en toda Europa, que arrancó el año pasado y que ha sido promovida pues, por muy diversos inversores, empresarios e intelectuales, dentro de cuyo grupo pues humildemente me encuentro. De hecho, no solo soy uno de los fundadores de la universidad, sino también el decano de la escuela de grado de esta universidad. De ahí que tenga una implicación bastante directa, tanto desde el lado del claustro, profesorado, burocracia, como desde el lado de los propietarios accionistas de la universidad. Es un proyecto, yo creo que muy bonito para el futuro de la academia y del liberalismo, no solo en España, sino diría en Hispanoamérica y ojalá demos en algún momento el salto en el mundo anglosajón. Y en este directo, apadrinado por la Universidad de las Hespérides, os invito, por cierto, a visitar su página web para informaros sobre los programas de grado y de posgrado que ofrece, que ya están arrancando y los de posgrado van a arrancar en breve. En este directo apadrinado por la Universidad de las Hespérides vamos a hablar sobre un tema que suele interesar bastante a muchos suscriptores de este canal, que es Bitcoin. ¿Y por qué vamos a hablar de Bitcoin? Pues por dos razones, o quizá tres, ¿no? La primera porque nunca es un mal momento para hablar de Bitcoin, pero bueno, esta es una razón un poco genérica. La segunda porque es el activo concreto, no quizá la categoría de activo, pero sí el activo algo más restringido que más se ha revalorizado en este año 2024. Y en tercer lugar, y muy vinculado con la Universidad de las Hespérides, porque la universidad acaba de anunciar que la creación y el arranque del primer programa online de posgrado exclusivo en Bitcoin. Y dado este, yo creo que acontecimiento muy relevante, Bitcoin tiene por primera vez un programa de posgrado online focalizado, ya digo, en estudiar desde un punto de vista teórico, aplicado, incluso filosófico, este nuevo tipo de activo, pues vamos a hablar sobre su presente y su futuro. Y para hacerlo, pues tengo a tres invitados excepcionales dentro de la comunidad de Bitcoin. El primero, Álvaro de María, quien muchos ya conoceréis y que además ya ha estado en otras ocasiones en el canal, que además es el director de este programa de posgrado dentro de la Universidad de las Hespérides sobre Bitcoin. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Muy buenas, un placer estar de nuevo por aquí. La verdad que hemos trabajado bastante en sacar todo adelante y va a ser un placer esta charla con buenos amigos. Efectivamente, pues luego hablaremos también de algunas características de este programa de posgrado, vinculado pues con los temas que vayamos sacando a lo largo de la charla. En segundo lugar, tenemos a Rodolfo Andragnes, que es el fundador, impulsor principal de la Bitcoin, que es la conferencia sobre Bitcoin con más solera y con más historia, ya no en Argentina, sino en Hispanoamérica. ¿Qué tal, Sí, Roberto? gracias, ¿cómo estás? Ramón, muchísimo gusto estar acá compartiendo con ustedes, la verdad que es una persona que admiro y me enorgullece poder compartir con ustedes. La BitConf es a este punto la conferencia más antigua del mundo, te diría, no solo Hispanoamérica, además de tener un fuerte foco en el idioma español, un gran porcentaje de su contenido, por no decir la mayoría, es en español. Pero sí, estando desde el 2013, hoy ha sido la única que se ha mantenido, inclusive fiel a Bitcoin. Lo hablaremos de por qué esto es así, quizá porque en Argentina, digamos que palpasteis desde un principio que Bitcoin podía ser relevante en el futuro monetario, ¿no? Y en último lugar también tenemos a Gabriel Kurman, experto igualmente en Bitcoin y otro de las personas que están detrás de la BitConf. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estamos? Muy bien, Juan Ramón, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí junto con ustedes. Soy un gran admirador de todo el trabajo que venimos haciendo con Rodolfo hace más de una década en Latinoamérica y también veo con enorme alegría todo el pensamiento crítico y la educación sobre Bitcoin que está surgiendo en Europa. Así que felicitaciones a ambos por la iniciativa de la Universidad de Hespérides y del posgrado de Bitcoin. Muchas gracias, aunque bueno, como digo, más allá de que la universidad haya apostado por este título, Álvaro ha tenido una enorme responsabilidad en la conformación del programa, selección del profesorado y que todo encaje bien para que el alumno
salga con un conocimiento muy avanzado en la comprensión del fenómeno Bitcoin, ¿no? Pero bueno, iremos hablando sobre estos temas, pero para ponerlo en perspectiva, el título de esta conversación, de esta tertulia, es el futuro de Bitcoin. Pero para proyectar posibles futuros, que obviamente el futuro no está escrito, nadie sabe exactamente qué va a suceder, pero para esbozar escenarios de futuro es útil muchas veces mirar al pasado y compararlo con el presente, ¿no? Entonces, Bitcoin ya tiene 15 años y lo que empezó siendo una cosa o lo que empezó pareciendo una cosa ha evolucionado de una manera que no sé si alguien supo prever desde un comienzo que iba a evolucionar así, pero desde luego teníamos gente muy favorable a Bitcoin que creía que iba a evolucionar de una manera, como un medio de intercambio que iba a reemplazar el sistema monetario fiat, y esto al menos de momento no ha sucedido. Y también teníamos mucha gente anti-Bitcoin que decía, bueno, esto es una burbuja y va a durar 2 tardes porque no tiene ningún fundamento. Y ni unos ni los otros han acertado. Entonces, ¿en qué posición estamos ahora? ¿Y qué creéis que estos dos bandos, pro-Bitcoin maximalista de reemplazar casi todo y anti-Bitcoin no sirve para nada, qué creéis que estos dos bandos no entendían bien sobre Bitcoin? Sí, pues si queréis empiezo yo para comentar esta cuestión, ¿no? Efectivamente, yo creo que ha habido una mala comprensión respecto de lo que es Bitcoin en ese sentido monetario, ¿no? Como una alternativa al dinero fiat en general, ¿no? Claro, con esto yo creo que se ha cometido un error muy grave de analizarlo desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Un activo con una oferta completamente inelástica yo creo que es muy mal sustituto monetario, ¿no? Una alternativa al dinero fiat, precisamente porque va a ser inherentemente más volátil que el resto de monedas, ¿no? Que van a poder ajustar muy bien la oferta a la demanda. Entonces, este primer factor, junto a que incrementa mucho los costes de transacción en el sentido de cost para hacer pagos, para llevar las cuentas, ¿no? Porque un activo volátil para llevar el cálculo económico, para llevar la contabilidad de tu empresa, pues es muy problemático, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que eso es lo que principalmente ha truncado completamente esa visión. Pero por un error, a mi juicio un error teórico de no haber sabido analizar Bitcoin bien, ¿no? Claro, los economistas que se creyeron la visión de Bitcoin, de aquellos que pensaban que era eso, pues lo analizaron y dijeron esto no va a sustituir al dinero, ¿no? Precisamente por eso, por volatilidad, por esa clase de características, ¿no? Y no hicieron los deberes con Bitcoin para ver qué fenómeno era o qué es lo que era, ¿no? Y yo creo que ese ha sido pues el péndulo, ¿no? De un lado, esto va a ser absolutamente lo que va a cambiar todo, a esto no vale absolutamente nada, ¿no? Y eso también se ve reflejado en la volatilidad de su precio, ¿no? También la acentúa un poquito más, ¿no? Esta asimetría de información entre las partes, estas diferencias de visión, este miedo que entra, ¿no? Si empieza a caer y cosas de ese estilo, o este pensar que se va a disparar en cualquier momento. Entonces yo creo que ahora pues tengo la fortuna de alguna manera de haber hecho un análisis que ha encajado mucho y que ha gustado mucho, ¿no? De ver a Bitcoin como una redefinición del derecho de propiedad. Entonces yo no lo analizo como una alternativa al dinero fiat, sino como una nueva forma de propiedad, ¿no? En este sentido, la red de Bitcoin sería un registro de la propiedad que se caracterizaría por no estar controlado por ningún agente estatal, ¿no? Y eso es gigantesco, ¿no? O sea, eso es inmenso, porque literalmente hemos creado un tipo de propiedad que está fuera del control de los estados, ¿no? Precisamente porque ese registro es descentralizado. Tiene un sistema de incentivos que lo hacen de tal manera que esa propiedad pues no dependa de un punto único de fallo, ¿no? No tenga un control, no tenga una empresa detrás que lo controla, ni un Estado, ni nadie que se asegure de cumplir eso, ¿no? A ese registro de la propiedad simplemente accedemos con conocimiento, no hacemos con otra cosa. Pensemos en un registro de la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Yo tengo aquí una casa y la voy a transmitir a otra persona. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a firmar una escritura. Pues en Bitcoin es muy parecido. Yo tengo un registro de la propiedad, lo que pasa es que no es del Estado, no es un registro del Estado. Yo voy a firmar los Bitcoin que yo tenga para transmitirlos a otra persona. Y eso con lo que yo firmo es una derivada de un conjunto de palabras. No es más. Es muy simple. Es como si de nuestro DNI sacásemos nuestro certificado electrónico, ¿no? Y con eso firmásemos. Pues eso es Bitcoin, ¿no? Lo que pasa es que esto que movemos es un activo con unas propiedades económicas impresionantes, ¿no? Que reducen enormemente los costes de transacción, no para hacer pagos, pero sí para transmitir valor en el tiempo. Y eso yo creo que es una propuesta de valor combinada impresionante, ¿no? Probablemente que estemos ante uno de los activos más espectaculares, una de las cosas más increíbles que se han creado nunca, ¿no? Por un lado tenemos una propiedad absoluta, porque como esta propiedad solo depende del conocimiento, accedemos a ese registro de la propiedad mediante conocimiento, podemos tener una propiedad secreta y absoluta, ¿no? Y por otro lado tenemos un activo que nos permite ahorrar o transmitir valor en el tiempo de forma muy sencilla,
Y además es un registro incensurable, accesible a cualquiera y demás. Entonces, claro, cuando lo enfocas desde esa perspectiva, pues yo que lo enseño todos los días, porque tengo también una empresa que se dedica a las formaciones de esto, pues no hay nadie que no le explote la cabeza, porque de repente, es que cuando aprendes a utilizarlo, cuando aprendes a operar en él, es que dices, madre mía, ¿no? Madre mía. Antes de que os dé la palabra, disculpad Gabriel y Rodolfo, pero querría que Álvaro profundice en una idea, porque además, bueno, ayer Álvaro anunció en sus redes sociales, ¿no?, el inicio del periodo de inscripciones para este programa de posgrado en la Universidad de las Hespérides que él dirige, y hubo algunas críticas o comentarios, decían, bueno, no es el primer máster sobre Bitcoin porque máster o programa de posgrado sobre Bitcoin, porque ya hay muchos programas de posgrado sobre blockchain. Y un poco lo que estaba comentando Álvaro, no sé hasta qué punto liga con esto, ¿no? Porque parece como que esté diciendo, hemos creado un registro público, que ese registro público sería el blockchain, y eso es lo revolucionario. Por tanto, Bitcoin no deja de ser una aplicación posible del blockchain, pero lo que contaría, lo importante, sería el blockchain. Pero esa no es tu perspectiva y, desde luego, no es la perspectiva tampoco del máster. ¿Por qué? En absoluto, muy bien, muy buena pregunta. Claro, efectivamente, las propiedades de Bitcoin aquí no son las propiedades de blockchain, ni mucho menos, ¿no? De hecho, blockchain, Satoshi en el white paper ni siquiera se refiere a blockchain, se refiere a timechain, ¿no? Y podemos verlo con una metáfora que es con la que lo suelo explicar, ¿no? Que es la metáfora del concurso de puzzles. Imaginemos que hubiese un concurso de puzzles para entender cuál es el sistema de incentivos de Bitcoin. Imaginemos que hay un concurso de puzzles donde al primero que resuelve un puzzle de 2.000 piezas en 10 minutos se le da una recompensa de $200.000. Ese concurso de puzzles tiene unas normas muy elementales, ¿no? No te puedes traer piezas de casa, no le puedes robar piezas al vecino, no puedes forzar una pieza si no encaja, cosas muy básicas, ¿no? Y por otro lado tenemos a los jueces del concurso. Todos los puzzles que se vayan haciendo se van a ir colocando uno detrás de otro, una vez se vayan resolviendo, para tener el registro de los puzzles que se han completado, nada más, ¿no? Pues este es el sistema un poco de incentivos de Bitcoin, ¿no? Pero ¿qué es lo característico de Bitcoin? Pues que en Bitcoin hay muchos jueces. Imaginemos que este concurso que comentábamos, uno de los concursantes se alía con el único juez que hay. Pues ese concurso es completamente amañable. Decimos, oye, yo voy a decir que yo soy el primero que lo hace, como esto es una recompensa de $200.000 cada 10 minutos, yo te doy a ti 100.000 y nos apañamos. Y tú dices que yo he hecho el puzzle bien. Fantástico. Ese registro sería completamente manipulable, independientemente de que esté escrito en blockchain o en no blockchain, da igual. Como el que controla al final, el que decide, el juez, es uno, pues eso lo puede manipular cualquiera, ¿no? ¿Cuál es la clave del sistema de incentivos de Bitcoin? Que cualquiera puede ser un juez, cualquiera puede ser un nodo. Esto que hemos estado comentando son los mineros, los nodos y el código, ¿no? Las propiedades de Bitcoin no son propiedades del código, porque si fuesen propiedades del código podríamos copiar y pegar el código y tendríamos Bitcoin. No. Las propiedades de Bitcoin son propiedades emergentes de este sistema de incentivos. Cuando ha alcanzado cierta escala, es decir, cuando tenemos muchos jueces, en Bitcoin tenemos más de 100.000 nodos, es decir, tenemos más de 100.000 personas observando completamente todo lo que funciona, ¿no? Se han convertido en registradores de la propiedad de alguna manera y tienen los incentivos ahí puestos y alineados precisamente para hacer las cosas bien, ¿no? Claro, si alguien intentase hacer el puzzle mal, por así decir, es decir, imaginaos literalmente una página del registro de la propiedad, ¿eh? Vamos a escribir una transacción, una venta, cualquier tipo de estas cosas. Si alguien pudiese escribir en ese registro mal, pues claro, tendríamos un problema muy serio, ¿no? Entonces, los jueces van a verificar que todo eso se hace bien. Si uno de los mineros lo hiciese mal, se detectaría muy rápido y perdería todo el trabajo que ha empleado, ¿no? Porque para hacer proyectos de minería, pues emplea mucho equipo de capital y mucha energía. Y si lo hacen mal es súper fácil detectar, ¿no? Es como el puzzle, ¿no? Yo si veo un puzzle de 2.000 piezas y veo que le falta una, lo veo en un segundo, ¿no? Pero construir ese puzzle en 10 minutos cuesta mucho. Entonces es muy asimétrico el trabajo de verificación respecto al de construcción. Y eso es parte también del sistema de incentivos. Entonces, de alguna manera, los incentivos en Bitcoin están tan bien alineados que sin haber nadie detrás, llevan más de 11 años sin una sola denegación de servicio. Esto es impresionante, ¿no? O sea, pensemos un registro de propiedad global que no tiene nadie detrás funcionando y que no se ha caído ni una vez en 11 años. O sea, Redsys, que se ha caído 2 o 3 veces el último año, ¿no? Tenemos qué banco no ha parado, ¿no? ¿Qué sistema no ha sido hackeado? Y aquí de repente tenemos una red global que opera en todo el mundo y que no ha caído en 11 años. ¿Qué es esto? Por cierto, parece que tenemos audiencia extra procedente del canal de un tío blanco hetero que nos la ha remitido desde su canal de Twitch, así que muchas gracias, Sergio, por ese impulso a la audiencia del canal. Estamos hablando sobre Bitcoin, estamos hablando sobre, bueno, alrededor del programa de posgrado que ha lanzado la Universidad de las Hespérides y solo para terminar esto, ¿no? Porque me parece una línea argumental muy interesante la que está exponiendo Álvaro, que por otro lado la he expuesto ya muchas veces, no es que sea algo exclusivo de hoy, pero de alguna manera quizá lo que no se entiende sobre Bitcoin es justamente que
lo importante del sistema son esas propiedades emergentes que no son fácilmente reproducibles, como, no sé, por ejemplo, la inteligencia o la conciencia del ser humano, que en realidad es una propiedad emergente de un sistema que, visto desde fuera, parecería fácil de replicar. Metemos aquí neuronas o metemos capacidad de computación, pero lo que realmente cuenta es todas esas interconexiones que no somos capaces de replicar desde fuera, también en el caso de la red de Bitcoin. No sé, aquí los demás, si queréis, también podéis participar, claro. Yo digo una última cosa para que se entienda también esta metáfora, porque al final, como Bitcoin es único, aproximarse a él es muy difícil si no lo haces mediante metáforas, ¿no? Imaginemos que unos niños en el colegio pues se ponen las camisetas de los futbolistas del Real Madrid, al campo de fútbol del colegio le llaman Santiago Bernabéu y cada uno se pone pues su nombre. ¿Eso sería el Real Madrid? Claro. No, evidentemente no. La escala, el alcance, las conexiones, las relaciones que tiene el Real Madrid son lo que le dan, y la trayectoria, ¿no? Son los que le dan esa entidad, ¿no? No es una cosa replicable así porque sí, ¿no? Es una cosa, de hecho, yo diría, en concreto, refiriéndome a Bitcoin, que es prácticamente irreplicable, absolutamente. Yo creo que es un proceso que ha ocurrido una vez y que no puede volver a ocurrir. Estáis comentando, bueno, Álvaro ha comentado, pues, qué es lo novedoso de Bitcoin, que es una redefinición del derecho de propiedad o es una forma de tener propiedad que queda totalmente al margen del Estado y no por decisión voluntaria del Estado, ¿no? Porque el Estado podría decir, oye, tolero que existan registros de la propiedad privados. Ya, pero en la medida en que lo tolera puede dejar de tolerarlo y, por tanto, en última instancia, queda sometido a su arbitrariedad. Aquí queda fuera de su control ese derecho de propiedad. Y que eso es lo verdaderamente novedoso y que las condiciones de ese derecho de propiedad dependen de propiedades descentralizadas emergentes que no son fácilmente o que son casi imposibles de replicar, y que quizá lo importante no son tanto las funciones monetarias que pueda desempeñar, sino mismamente ese derecho de propiedad inconfiscable o ese nuevo concepto de derecho de propiedad inconfiscable. Pero el caso es que sí desempeña algún tipo, también Álvaro lo ha comentado, de funciones monetarias, no quizá como medio de intercambio para el menudeo, que son los costes de transacción y la volatilidad que mencionaba Álvaro lo hacen bastante inapropiado, pero sí como reserva de valor a largo plazo y sobre todo, ya no tanto a largo plazo que también, sino frente a determinadas contingencias frente a las que nos podemos querer proteger, ¿no? Es decir, frente a escenarios catastróficos. Sí. Y eso en Argentina lo conocéis bien, por desgracia, para los argentinos. Entonces, ¿cómo desde hace años sabéis en Argentina o por qué? Es decir, ¿cuál es el contexto social, económico, institucional que os ha llevado a los argentinos o a ciertos argentinos a darse cuenta desde un inicio de la utilidad monetaria que también podía tener Bitcoin? Permitime quizás hacer una reflexión. Nosotros nacemos en el año 2013, ¿sí? Aunque estamos en el espacio desde antes. Acordémonos que empieza en el 2009 Bitcoin, ¿no? O sea, es estar desde los principios. Pero Bitcoin, de alguna forma, ha ido sistemáticamente, año a año, cubriendo un espacio que tiene que ver un poco con la libertad. Este concepto de este activo libre, ¿sí? Vos me preguntás por Argentina. Bueno, Argentina en el 2013 tenía el control único y libre de cambio, o sea, la gente no podía acceder a dólares libremente y los dólares de las ventas de afuera internacionales volvían acá al valor oficial, como sucede todavía hoy en Argentina, hay un control de cambio. Y sin embargo, en ese contexto, un contexto de una Argentina que ya venía de una experiencia difícil, de corralito, de no poder sacar los dólares del banco, ¿sí? De que los dólares se convirtieran a pesos, de hiperinflación e hiperinflación, ¿no? Más de 200% mensual y este tipo de situaciones económicas, había un caldo de cultivo importante para los argentinos cuando empezó a escucharse ese tema, un caldo importante de interés y de atención. Sin embargo, ¿por qué nosotros empezamos este escenario acá? Te cuento que, por ejemplo, al mismo tiempo que nosotros arrancamos, había una plataforma que operaba 600 hoteles, ¿sí? Que utilizaban Bitcoin y solo Bitcoin como medio de pago. O sea, con dólares pagaban, compraban Bitcoins y los Bitcoins estaban acá y se vendían en Argentina, ¿no? Y esto que pasaba ya en Venezuela se utilizó muchísimo en los principios, ¿no? En el 2014, 2015 se utilizaba muchísimo para todos los que no podían también acceder a dólares. En El Salvador, como solución, ¿sí? A las limitaciones y a las restricciones que tenía
el país y los ciudadanos en ese momento, en el 2021, cuando lo lanzaron, ¿no? Y los altísimos costos de operar por otros caminos. En Canadá se utilizó en los momentos donde no les permitían, no llegaban fondos para ciertas protestas, ¿sí?, de los camioneros. En Rusia, siempre ha estado muy asociado su uso directo, ¿sí? Ha sido una herramienta que ha traído cierta libertad. Entonces, en Argentina, que hemos estado sistemáticamente limitados de nuestra libertad y tan afectados por los sistemas monetarios tradicionales, creo que se ha dado ese alto interés que hace que hoy Argentina sea el epicentro, te diría, de toda Latinoamérica en desarrollo de soluciones asociadas a estas tecnologías y de mayor cantidad de emprendedores y de emprendimientos locales. Ahora, lo que se ha ido pasando desde el 2013, esto que tú has dicho de si Bitcoin sí, blockchain no, Bitcoin sí, esto es algo que ha ido mutando. Cuando nosotros nacimos, en el 2013, solo existía Bitcoin, no existía blockchain, no existía, la gente no hablaba directamente del concepto porque, como dijo Álvaro, existía en el paper, ¿sí? En el 2014 nace Ethereum, empieza a hablarse un poco de este aspecto, y cuando te dije que es la conferencia más antigua del mundo de Bitcoin, es porque algunos otros proyectos que existieron antes que nosotros desaparecieron o mutaron a ser de blockchain y no de Bitcoin, porque pasó a ser mala palabra. En ese entonces, del 2014 a 2016, te diría 2017, mala palabra Bitcoin. Entonces, sostener una conferencia donde nadie quería apoyar y sponsorear porque era mala palabra Bitcoin, venía desde la mirada de que es importante el activo monetario que genera este modelo de incentivo que plantea Álvaro, sí, que no es meramente el aspecto tecnológico de la herramienta. Por suerte, en el 2017 esto empezó a migrar, obviamente con una nueva alza importante de Bitcoin demostrando que era capaz de soportar inclusive una situación interna de lucha interna de hay que ir para acá o hay que ir para allá, demostrando que efectivamente Bitcoin es un proyecto social, no es un proyecto meramente tecnológico, porque el código se puede cambiar para cualquier lado, pero la decisión fue la que la sociedad y ese conjunto decidió ir, y eso explotó el precio de Bitcoin. Eliminar dudas, eliminar riesgos sobre los activos, ¿sí? ¿Qué pasaría si la sociedad, si el conjunto no se pone de acuerdo? Bueno, el ver que eso evoluciona tranquilamente y hacia mejorar la plataforma, etcétera. Bueno, esto agregó un montón de confianza, como el valor está asociado de alguna forma a la confianza. El precio de Bitcoin explotó y Bitcoin volvió a ser una palabra de la cual todos querían empezar a hablar, ¿sí? Y blockchain pasó a estar un poco en segundo plano. Segundo plano significa que las grandes Big Four, que antes hacían un montón de proyectos en blockchain, dejaron de hacer tanto foco en vender esos proyectos, que las grandes DLT, proyectos que era de promover blockchain, qué sé yo, dejaron de tener peso, ¿sí? Y volvió a tener peso Bitcoin. Hasta el 2021, ¿sí? En esa segunda bajada volvió a aparecer la blockchain como el gran motor, que yo no sé cuánto, que viene con estos ciclos de ida y vuelta. Sin embargo, también la blockchain es algo buscando todavía una aplicación real, ¿no? Hay muchas cosas, ahora Real World Tokenization, y no voy a decir dados porque no me gusta particularmente, pero digo, hay varias cosas que han surgido que hoy tienen cierto sentido. La certificación de documentación en este registro universal, digamos, de datos, digo, hay varias cosas, pero es un gran cultivo de exploración de nuevas soluciones tecnológicas o aplicaciones tecnológicas basadas en confianza. Sin embargo, el activo digital Bitcoin ya es un hecho de que pasa a ser parte importante en sí mismo como parte del modelo de construcción de confianza. No existe la blockchain de Bitcoin sin Bitcoin, por lo cual no existe la blockchain sin Bitcoin. O al menos el concepto de, bueno, blockchain sí, Bitcoin no existe ese escenario. Y quizás para cerrar este concepto, el que hoy se esté hablando, ¿sí? Yo creo que inclusive los economistas han ido migrando de esta cuestión, pero el que hoy se esté hablando de un Bitcoin que para reserva real, reserva de capital de empresas, o con una visión después de tantos años, ¿no? Un análisis quizás técnico sobre la estabilidad de Bitcoin en el mediano o largo plazo, estas cuestiones técnicas sí del código, pero del código que podría ser modificado, pero una sociedad Bitcoin que no permitiría jamás que suceda, ¿no? Un sistema que no permitiría nunca una flexibilidad en ese sentido de escasez certera, único activo monetario del mundo que tiene una certeza de escasez, no existe otro tipo de activo, ninguno de todas las otras blockchains
ni menos que menos algo como Bitcoin. Entonces, esto lo ha ido posicionando cada vez más en un rol de reserva de valor, ¿sí? Que al fin y al cabo, como bien dijo Álvaro, es una propiedad. Queremos decirle dinero para intercambio de todos los días. Se puede usar, la verdad que hoy con Lightning y otras plataformas es baratísimo mover Bitcoin, pero nadie lo haría porque la verdad que prefiere el rol de reserva de valor. Y este es un hecho válido y yo creo que ya todo el mundillo blockchain, esta es la última mirada de lo que está pasando hoy con blockchain y Bitcoin, ¿no? Hoy prácticamente no hay nada del mundo blockchain que no tenga Bitcoin también, que ellos mismos no tengan Bitcoin. No hay, es como que ahora está Bitcoin y está blockchain, ¿sí? Entonces medio que evolucionamos y la Bitcoin fue evolucionando también con eso. Si me permite, sobre el uso de Bitcoin como medio de intercambio, dices, bueno, no tiene sentido porque lo preferimos como reserva de valor, pero yo tampoco con esta volatilidad le veo sentido como medio de intercambio, y me explico. El medio de intercambio no es solo pagar al contado, sino que también es pagar aplazadamente. Compro ahora, pago luego, y desde luego hacer esa operación con Bitcoin es muy arriesgado porque al final me estoy endeudando a corto plazo para pagar dentro de unos días. ¿A qué precio voy a poder recomprar Bitcoin dentro de unos días? Si ha subido, la transacción que estoy haciendo ahora me va a salir mucho más cara, ¿no? Entonces, claro, ese uso tan corriente de pago ahora y compro ahora, o compro ahora y pago más tarde, ese segundo uso, que también es un uso de medio de intercambio o de medio de pago diferido, si lo queremos, pero diferido a corto plazo, claro, hasta que no esté estabilizado el valor es muy complicado que Bitcoin lo pueda desempeñar si en algún momento lo desempeña, ¿no? También para Gabriel, ¿no? Claro, en Argentina me habéis dado motivos por los cuales apreciasteis, por el contexto institucional, saltarse el control de cambios o de capitales, el valor de Bitcoin, pero ¿por qué nos decantasteis, no digo vosotros en concreto, sino parte de la población que en Argentina está interesada en Bitcoin, por ejemplo, por las stablecoins, ¿no? Porque al final, si Argentina quiere dólares, pues una forma de acceder a esos dólares indirectamente serían pues unidades de Tether vinculadas a Bitcoin, etcétera. Perdón, a Bitcoin, a dólares. ¿En qué sentido o por qué razones ha habido una parte de la población argentina afectada por ese mismo problema que en lugar de mirar hacia las stablecoins prefirió mirar hacia Bitcoin, o le dio una oportunidad a Bitcoin y dejó en un segundo plano o en un plano no hegemónico a las stablecoins? Sí, es interesante lo que dices y realmente en Latinoamérica se utilizan ambas tecnologías para distintos casos de uso, ¿no? El otro día veía un dato que desde... ¿En qué sentido no Bitcoin se diferencia para vosotros de...? Y imagínate lo siguiente, creo que desde el año 2001 el dólar ha perdido el 45% de su poder de compra, ¿sí? Y en los últimos 10 años el Bitcoin ha aumentado en promedio el 60% su valor compuesto anual, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un sistema financiero en permanente colapso como en Argentina, una de las características que sucede es que la población termina hablando y sabiendo mucho de dinero como forma de subsistencia. Entonces, si tú tienes que hacer una operación diaria, una remesa, un envío de dinero al exterior, cobrar si eres un trabajador que trabaja para el exterior, probablemente utilices para ese pago una stablecoin. Y de hecho, hay stablecoins descentralizadas construidas sobre Bitcoin también muy, muy interesantes. Pero si tú quieres almacenar dinero para tener una jubilación, los argentinos ya sabemos o estamos preparados para no contar con las pensiones públicas, y es algo que creo que es muy importante que los pensionados de los países desarrollados empiecen a cuestionar y a tratar de pensar si es que pueden estar relajados esperando ese subsidio público dentro de unas décadas. Entonces, cuando tú estás pensando en un horizonte de unos 10, 20 años, sabes que las stablecoins son estables en su permanente caída, ¿no?, de valor y de poder adquisitivo, y que Bitcoin, por más que tiene una volatilidad de corto plazo, tiene una tendencia creciente que está directamente relacionada con su estructura, con su diseño, ¿no? Al tener una oferta fija y una adopción creciente, bueno, podemos probablemente esperar que durante las próximas décadas, mientras el mundo lo siga adoptando, su comportamiento de precios sea creciente, pero por un tema netamente matemático y de arquitectura. A mí me gustaría aportar también una perspectiva histórica un poco más larga sobre Bitcoin, porque Bitcoin es el resultado de décadas de análisis y de estudio por parte de los cypherpunks, de los ingenieros de sistemas más inteligentes y desafiantes del mundo,
que ya en los años 70 y 80 se imaginaban un futuro donde iba a haber una economía digital, donde la mayor parte del valor y las transacciones se iban a hacer en forma digital, y donde eso iba a exponer una enorme vulnerabilidad de los individuos en cuanto a proteger su privacidad. Yo soy un enorme admirador de esas personas que hace décadas se venían preocupando para que hoy, cuando muchos de ellos ya no están, podamos tener una sociedad libre en donde seamos los ciudadanos quienes pedimos transparencia a nuestros gobernantes que trabajan para nosotros y no que sean ellos quienes nos espían y deciden qué consumimos, qué compramos y qué hacemos en un mundo digital. El Bitcoin es la consecuencia de décadas de pequeños desarrollos tecnológicos que están todos, muchos de ellos citados en el white paper de Satoshi Nakamoto, que recomiendo a toda la audiencia que no deje de leer. Es un paper de 8 hojas que está disponible en internet hace 15 años y demuestra ese deseo de estas personas preocupadas por proteger a los individuos del surveillance público y gubernamental. Y esto es algo que hoy no paramos de sorprendernos y ver los ataques gubernamentales en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en China, en absolutamente todo el mundo, sin importar la bandera política ni el color. Todos están de alguna forma buscando atacar y controlar qué hacemos y qué consumimos y colectar información sobre nosotros. Y Bitcoin fue desarrollado precisamente para proteger a los individuos del planeta de eso. Esto para mí es muchísimo más profundo y relevante que el precio, que si lo usamos como reserva de valor o si lo usamos como medio de intercambio. Cada uno tiene la libertad de elegir qué utilizar y para qué, pero es una herramienta de empoderamiento del individuo para defenderse de un soberano que pueda no estar alineado con proteger el bienestar de sus ciudadanos, que tiene que ver mucho con lo que Álvaro dice y escribe en su libro La filosofía de Bitcoin y una posible renegociación del contrato social que veremos en las próximas décadas, donde Bitcoin es como el as bajo la manga que tenemos los ciudadanos para defendernos de estos estados. Sobre esto último, aunque no quiero ir por ahí porque quería llevar el debate por otro lado, pero que me parece muy interesante, diría que en todo caso sería una renegociación, y eso es lo interesante, individual, ¿no? Porque muchas veces tendemos a pensar en la renegociación del contrato social como tenemos el demos y el demos negocia con el Leviatán, la colectividad con la clase gobernante, o la colectividad dándose normas a sí misma, pero lo bueno de Bitcoin es que empodera al individuo y le permite renegociar con el resto de la sociedad o del marco institucional de, oye, si tú me intentas imponer unas reglas que yo no acepto, aunque sea tácitamente, me largo aún quedándome físicamente en el mismo sitio, ¿no? Que eso es lo importante al final. Absolutamente, y seguro, Álvaro, ahora te paso la palabra porque seguro tienes mucho para decir al respecto, pero además te agrego, Juan, que sobre todo es muy interesante que es una revolución del individuo, pero es una revolución pacífica. Porque tú votas con la elección de qué dinero decides utilizar. Y si hay un Estado, un soberano, que todavía tiene una visión agroindustrial del contrato social, en donde tú no puedes elegir en dónde vives, porque tienes la fábrica o tu campo o tus activos físicos en un territorio, entonces eres un rehén de ese contrato social y tienes muy poco poder de negociación. Mientras que, como hace referencia mucho Álvaro en su libro, si tú vives en un mundo digital y tú puedes votar con tus pies y decides qué contrato social te beneficia más y dónde quieres vivir, lo que generas es una competencia pacífica entre los distintos estados que obliga a los gobiernos a dar la mejor versión de sí mismos, ¿no? Es una frase que a mí me gusta mucho, que es la pelea por la virtud, donde tú eliges quién te ofrece el mejor contrato social y eliges en dónde vivir. Entonces, Bitcoin no solo es una revolución que defiende a los individuos, sino que nos permite expresarnos y generar esa revolución en forma pacífica. Álvaro, no sé si querías añadir algo sobre esto, porque es otro tema, pero seguro que tienes cosas que decir. No voy a tratar de coger el guante entero, porque si no, sí que nos podemos tirar aquí varias horas. Pero sí que mencionar, esto es fantástico, lo último que ha comentado Ariel. Efectivamente, los cypherpunks hicieron aportaciones brillantes que van a cambiar para siempre completamente nuestra visión sobre el ámbito digital, ¿no?
Y lo primero que recomendaría leer, incluso antes que el white paper, es la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow. Es un texto muy breve de 1996 que leyó en el foro de Davos y precisamente le planta cara a esos gobiernos del mundo industrial, ¿no? Porque claro, el ciberespacio es un nuevo dominio, igual que tierra, mar, aire, pero en el que los estados no tienen soberanía. Hay una guerra asimétrica total, ¿no? Un individuo que es capaz de proteger su propiedad mediante criptografía, como es el caso de Bitcoin, pues el Estado llega hasta ahí. Da igual que tenga la soberanía sobre el territorio en el sentido de que controle esos 3 dominios, ¿no? Da igual que tenga tanques, ¿no? Si puede tener una propiedad secreta, el Estado no puede hacer nada contra el que tiene esa propiedad secreta, sobre todo porque es de un registro global, incensurable, accesible y si hace adecuadamente los procedimientos, porque Bitcoin no es privado por defecto, ¿no? Hay que hacer determinados procedimientos tanto en la compra como en la custodia. Pues puedes tener ese tipo de propiedad, ¿no? Y eso abre un mundo entero de posibilidades que antes simplemente eran impensables porque no teníamos esta categoría del ciberespacio. Entonces, recogiendo muy brevemente ese guante y no entrando mucho al trapo, ¿no? Esto es apasionante porque el propio Hobbes, en el Leviatán, en el capítulo 29, habla de las causas que tienden a la disolución del Estado. Y dice el propio Hobbes, la quinta, si los ciudadanos tienen absoluta propiedad sobre sus bienes, el Estado desaparece. Fijaos, porque no puede ni hacer justicia entre sus súbditos, entre sus ciudadanos, ni puede financiar sus guerras. No puede quitarles toda la propiedad. En ese sentido, aunque solo sea teóricamente, Bitcoin es fascinante, ¿no? Porque es el primer límite que hemos encontrado a la capacidad de extracción de riqueza de los estados a los ciudadanos. Y eso es... Yo solo equiparar a la pólvora, porque es como ese polvito negro que si le vas a un general y le dices, no, esto va a tirar tus murallas, esto va a acabar con tu caballería. Pues un general diría, ¿qué te has fumado, no? Pero claro, en el momento en el que viese un cañón disparando una muralla o viese un arcabuz disparando a su mejor caballero, pues le quedaría la cara blanca y diría, oye, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues yo creo que pasa cuando alguien entiende Bitcoin, ¿no? Yo lo explico, o sea, digo, todos los días, lo veo todos los días, cómo les explota la cabeza completamente en directo y dicen, madre mía, ¿no? ¿Qué es esto? La dirección por la que quería tirar, que también me permite ligar con esto último que estabas diciendo, es, Gabriel mencionaba, bueno, Bitcoin es una revolución porque pretende salvaguardar la libertad o la privacidad de los individuos en un mundo donde cada vez los principios están más bajo acecho y también ahora Álvaro mencionaba que pues Bitcoin es el primer límite que hemos encontrado frente a la capacidad de confiscación o de parasitación del Estado. Pero estas afirmaciones llevan implícito una condición que Álvaro suele recordar mucho y que no siempre explicitamos, y es siempre que hagas adecuadamente los deberes a la hora de aprender sobre Bitcoin. Porque claro, si tú te expones públicamente a la hora de comprar o vender Bitcoin, privacidad poco la tienes resguardada. Entonces, vinculado con esto, Álvaro, ¿por qué es clave hacer los deberes a la hora de aprender sobre Bitcoin? ¿Cuáles son los riesgos justamente de meterte en Bitcoin sin hacer los deberes? Y bueno, dado que esta conversación la tenemos porque estamos lanzando en la Universidad de las Hespérides un programa de posgrado sobre Bitcoin, ¿en qué medida este programa de posgrado te ayuda a hacer esos deberes? Sí, es fundamental entender que Bitcoin es un registro público, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver como si viésemos de este número de cuentas salen tantos fondos a este otro número de cuenta. La cosa es que ahí no sabemos a quién pertenece ese número de cuenta, por así decir, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que tú compras identificado, das tu DNI para hacer una compra en un exchange o en cualquier cosa de este estilo, ya se puede vincular, si alguien accede a esa información del exchange, que es muy fácil porque seguramente se ha hackeado en algún momento, pues ya se pueden vincular los movimientos, se puede ver el saldo que tienes, se puede ver a quién has hecho envíos, etc, etc. Pues claro, la primera clave es aprender primero cómo generar tus cajas fuertes, ¿no? Tus semillas, ¿no? De forma adecuada y hacer ese proceso tomándotelo muy en serio, porque mucha gente cree que lo importante es el dispositivo, ¿no? Le da mucha importancia a las hardware wallets o a cosas de ese estilo y ahí no están los bitcoins, los bitcoins están en el registro. Tú simplemente tienes que hacer una gestión de las claves para acceder a ese registro de la propiedad. Entonces, las hardware wallets son herramientas de gestión de claves. Lo importante aquí son la semilla, ¿no? La semilla, ese conjunto de palabras que te va a derivar las claves con las que vas a firmar en el registro. Si tú eres capaz de hacer adecuadamente todos esos procesos, vas a poder tener una propiedad secreta, muy difícil de confiscar, tuya, incensurable, y con unas propiedades alucinantes, ¿no? Pero claro, si cometes algún error en esos pasos, pues es muy fácil o que lo pierdas o que pierdas la privacidad.
Y en el momento en el que pierdes la privacidad, pues ya también es muy fácil ser extorsionado, ¿no? Los ataques físicos en Bitcoin son inmensos, ¿no? Ha habido mucho track record de ataques físicos precisamente por esos errores en la privacidad, ¿no? También puedes ser sometido a otro tipo de ataques, ¿no? Puedes ser sometido a phishing, puedes ser sometido a todo lo que se les ocurra, ¿no? Y luego, pues eso, pues centrarse en que lo importante es la semilla, ¿no? Ese conjunto de palabras es lo que te va a dar acceso a tu propiedad y no tanto en los dispositivos. Y eso, en el máster, ¿qué tipo Lo de aprendizaje? vamos a ver, en el máster hay tanto una parte entera de cómo funciona toda la tecnología para que se sepa qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que tenemos además 2 profesores muy buenos para saber cómo interactuar con ese registro de la propiedad de la mejor manera posible en cada situación, ¿no? Y luego también, aparte de una introducción que voy a hacer yo, vamos a tener un taller de autocustodia y privacidad, donde vamos a explicar precisamente cómo hacer todo el proceso entero, desde cero, y lo vamos a supervisar. Sí, este mismo contexto de privacidad te diría que soy de los temas más calientes dentro del espacio, no solo a nivel individual, cómo uno gestiona esa privacidad y estas cuestiones de tener en cuenta, sino también desde el lado técnico mismo de Bitcoin. Hay grandes discusiones sobre si Bitcoin debería tener más privacidad on-chain, ¿sí? Si la privacidad es una cosa que se espera más en segundas capas. Hay mucho debate sobre esto. Obviamente la BitConf es el espacio donde esos debates se repiten en distintos escenarios, ¿sí? La BitConf tiene como una cualidad donde hay varios escenarios, hay como 6, 7 escenarios, más de 300 disertantes, es una locura de evento. Y hay escenarios que son desde lo filosófico, hay escenarios que son desde el workshop, desde el cómo hacer, ¿sí? Hay escenarios que son introductorios. Entonces, varios de estos temas, privacidad sobre todo, ¿no? Es un tema que se discute desde varias aristas porque es un tema clave. De vuelta, lo dijimos que Bitcoin tiene que ver con libertad, ¿no? O sea, libertad desde el individuo para hacer lo que quiera, lo planteaba también Gabriel desde lo filosófico de la libertad, pero en definitiva esa libertad se logra siempre y cuando puedas ejecutarla sin el riesgo de que te caiga el peso encima, ¿no? Entonces, claramente este es un tema muy importante y te diría que quizás, inclusive a nivel on-chain significaría dentro de sí la trazabilidad misma de Bitcoin y de la blockchain de Bitcoin, es uno de los temas más calientes y de mayor discusión y de potencial mayor generación de posiciones diferentes dentro del espacio, ¿sí? Porque tenés todo un grupo muy grande de empresarios que tienen Bitcoin y quizá la privacidad no les importa demasiado, lo que les importa es tener Bitcoin y que sea, incluso si los míos son mejores que los otros, porque los otros están más privados y los míos no, hasta genera un doble escenario de los Bitcoin lindos y los Bitcoin feos. Pero todo este tema de discusión es un tema muy interesante y a veces incluso es una razón por la cual vale la pena entrar en Bitcoin o en esto. Es también interesante la discusión, es también interesante el animarse a reflexionar en profundidad sobre la importancia de la privacidad, sobre la importancia de todos estos aspectos. Es una de las cosas que más disfruta la gente que entra en este espacio, es cuánto lo cambia y lo hace reflexionar de una forma muchísimo más profunda de qué significan conceptos tan básicos como valor, dinero, privacidad, confianza, verdad. Todas estas cosas no iba a decir sueño húmedo, pero bueno, es lo que más motiva a la gente que realmente entra en este rabbit hole. No es la respuesta, es el proceso de búsqueda, ¿no? de este cambio. Ha llegado una pregunta interesante, ya yo creo que se ha contestado en otras ocasiones, pero es bueno refrescar y que está ligado con lo que estáis mencionando. Y es, bueno, ¿qué libertad diferente te ofrece Bitcoin con respecto a otros forks del mismo? Primero explicad qué es un fork para la gente que no esté al tanto y después pues en qué se diferencia Bitcoin. Es decir, estamos hablando de Bitcoin, pero ¿por qué Bitcoin y no otra cosa? Sí, si queréis lo contesto yo, ¿no? De alguna manera, un fork es una bifurcación dentro del registro de la propiedad, ¿no? Es como si creásemos otro registro de la propiedad con otras condiciones, con otro código, con otras normas, ¿no? Como eso que comentábamos del concurso de puzzles, pues creamos otro concurso de puzzles con otras normas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo llevo teniendo un concurso de puzzles 15 años con las mismas normas prácticamente inmutable, que tengo ese concepto de commodity, ¿no? De que yo lo que estoy adquiriendo con Bitcoin es un activo real porque estoy seguro de que hay un consenso aquí muy amplio de que esto van a ser 21 millones de unidades que se pueden poseer y transmitir sin depender de terceros con seguridad. Yo cuando aparco riqueza, ¿no? Cuando quiero transmitir mi riqueza intergeneracionalmente, ¿dónde la voy a aparcar? ¿Dónde la voy a depositar? ¿En ese registro a la propiedad que lleva más de 11 años en una sola denegación de servicio o en algo nuevo? ¿No?
Así de simple, ¿no? En algo que ya ellos mismos son un cambio. Entonces, ¿qué me garantiza que no van a cambiar otra vez? ¿Qué me garantiza que yo estoy dejando ahí mi riqueza a largo plazo sin que me vayan a hacer cambios? Sí, la clave no está meramente en el hecho de privacidad. La privacidad es una de las partes que tiene Bitcoin, las cuales uno puede defender, qué sé yo, pero si no uno tuviera la confianza construida detrás de ese activo, entonces, por más que tenga privacidad, si no es un activo en el cual puedo guardar mi reserva de valor, no hace sentido. Y esa construcción de confianza es la que se construye a lo largo del tiempo y a lo largo de los debates, a lo largo de atravesar forks, que es esto que explicó bien Álvaro María, a lo largo de ser presionado por el Estado, porque esto tiene que sostenerse ante todo escenario, ¿no? Estamos hablando de acá a futuro y de Bitcoin para los próximos 30, 50, 100 años. Y entonces, invitar a la gente a reflexionar realmente por qué esto se sostendría tanto en el tiempo, es tan descentralizado como para lograrlo, son las partes importantes. Y en definitiva es solo si pienso que sí, entonces tengo la confianza suficiente para depositar a largo plazo, y dentro de ese escenario de que este es el espacio donde quiero depositar a largo plazo, entonces qué herramientas de privacidad me dan. Pero, yo quiero hacer una reflexión. Uy, perdón. Nada, bueno, quería profundizar un poquito, que a lo mejor está conectado con lo que tú querías decir, Álvaro, sobre este concepto de confianza del que está hablando Rodolfo, ¿no? Porque, a ver, confianza dentro de nuestra sociedad hemos de tener casi para cualquier cosa, incluso para salir a la calle. Lo que pasa que normalmente confiamos en las personas, ¿no? Y eso es un poco lo que Bitcoin trasciende, ¿no? Porque, bueno, ya nos decía, Cicerón decía, seamos esclavos de las leyes para poder ser libres. Pero claro, ahí Bruno Leoni replicaba, el problema es que las leyes las hacen los hombres y, por tanto, en última instancia, seguimos confiando en los hombres que hacen las leyes para ser libres. Pero Bitcoin, de alguna manera, es una confianza en reglas inmutables y, por tanto, ya no en los hombres y en la arbitrariedad de los hombres. Si quieres vos, Álvaro, pero... No, yo iba a decir que más que confianza, Bitcoin precisamente lo que te permite es verificar todo por ti mismo. Entonces, es que eso es lo que te quita tener que confiar. Es que, Sí, es que no te confianza en cuanto al futuro de que seguirá funcionando. Pero claro, piensa en un registro de la propiedad donde los que mandan de alguna manera tienen mucha propiedad en él, ¿no? ¿Qué tipo de cambios van a aprobar? Porque al final Bitcoin es de código abierto, ¿no? Se pueden cambiar las condiciones. ¿Qué tipos de cambios van a aprobar? ¿Aquellos que van a favor de su propiedad o aquellos que van en contra de su propiedad? ¿Los nodos de Bitcoin van a aprobar un cambio que quite la privacidad en Bitcoin? Pues me parece muy sensato, ¿no? ¿Los nodos de Bitcoin van a aprobar un cambio que incremente la oferta? Pues no parece muy sensato. Es decir, hay ciertas condiciones que hay un consenso mínimo. Podemos ver si, oye, de repente aparece algo que supone un ataque para la red de Bitcoin. ¿Qué van a hacer los nodos? Pues van a aceptar cambios para proteger la red, estoy seguro, ¿no? De ello. Pero no van a hacer nada que vaya contra su propiedad. Y eso yo creo que es lo más esencial de todo, ¿no? Sí, yo te diría, es el famoso keep custodes y sus custodes, ¿no? Que es esto de quien me cuida, del que me cuida, qué sé yo. En Bitcoin no confías en uno, confías en todos de alguna forma, pero a ver, es casi como el concepto de la ciencia, ¿no? Vos decís de las leyes que hacen los hombres, pero no es tanto porque las reglas las hacen los hombres. Los hombres hacen reglas sobre la ciencia, sobre las cosas naturales. En la forma natural yo querría intercambiar valor libremente. Y el hombre genera reglas para que eso no suceda dentro de ciertos parámetros. En Bitcoin, básicamente confías en las reglas naturales, confías en la matemática, confías en la teoría de juegos, en la lógica de una teoría de juegos, ¿sí? En la lógica de una estadística, en la lógica, confías en elementos científicos, dejas de confiar y pasás a usar ciencia para certificar. Ahora, esto, llevar a este nivel de profundidad y comprensión es como, bueno, ¿para qué estás hablando? Ojalá, ¿quién te crees que...? Pero es el proceso y es lo que uno termina de alguna forma profundizando. No estamos hablando, nadie en esta conversación ha hablado de plata y de cuánto vale Bitcoin, a nadie le interesa eso, ¿sí? Lo que es interesante es esta mirada desde la certeza, y la certeza solo se puede básicamente desde la ciencia. La ciencia es certera, ¿sí? No deja a... Entonces, Bitcoin va a un camino de análisis, pretende, y amerita un análisis científico, y no meramente desde la mirada del hombre y de esto, sino desde todo, ¿no? O sea, de todo lo que la matemática y la estadística y las teorías de juego pueden proveer. Juan, ¿te puedo agregar un comentario? Yo creo que una de las situaciones que sucede cuando uno comienza a estudiar Bitcoin en profundidad es que se replantea y comienza a comprender muchísimas de las fallas del sistema financiero tradicional. Es importante entender, porque nosotros estamos hablando de confianza, ¿no? Y decimos, ¿confío más en Bitcoin o confío en mi banco, confío en mi tarjeta de crédito o en mi banco central?
es importante entender que el sistema financiero que tenemos actualmente, con las reglas de conoce a su cliente, con los costos de intermediación, hoy deja más o menos a 2.000 millones de personas del planeta excluidos, ¿sí? Una de las principales razones por las cuales tenemos pobreza y una desigualdad creciente en el planeta, esta sensación de que cada vez la humanidad está peor, está directamente relacionada con los bancos centrales y las políticas que se vienen aplicando desde Bretton Woods y desde 1971 en adelante en forma acentuada, ni hablar desde el 2008 y la pandemia. Entonces, a mí me gusta pensar que lo que está sucediendo es que estamos migrando de un sistema financiero diseñado en forma ineficiente y con reglas para unos pocos, que son en general los que toman las decisiones y están cerca del poder en todos los países y en la economía global, y donde los 2.000 millones de personas que quedan excluidos son un daño colateral que a nadie le importa. Bitcoin viene precisamente a atender esa necesidad, esas personas olvidadas del planeta en Latinoamérica, en África, y es una de las razones principales por las cuales la BitConf y Rodolfo y tantos otros amigos y voluntarios de Latinoamérica venimos trabajando en educación Bitcoin hace más de una década. Este es un sistema financiero en el cual podemos por primera vez, codeando en forma pacífica, construir o intentar construir un futuro mejor para la gran mayoría de la humanidad, que no tiene la posibilidad de decidir si confía o no en su banco, porque al banco no le interesa a esa persona. Entonces, el desafío de Bitcoin es ofrecer servicios financieros, micropagos y microcapacidad de ahorro y reserva de valor, que sea tan barata y tan eficiente que pueda llegar a las miles de millones de personas que tienen que hacer pagos ínfimos, microscópicos, o tienen la posibilidad de ahorrar €1 por mes, que hasta ahora han estado envueltos en un ciclo de pobreza interminable, porque no tienen forma de ahorrar, ni tienen un mecanismo en cual ahorrar y que ese dinero se aprecie a lo largo del tiempo y le genere una reserva de valor. Por eso es tan importante la educación de Bitcoin, porque todo lo que hablamos hasta ahora tiene una enorme complejidad. Mucha gente se asusta y dice, esto no es para mí. Yo no sé de finanzas, yo no sé de tecnología. Y justamente creo que en gran medida lo que van a hacer ustedes del posgrado y sobre todo lo que está haciendo la BitConf, tratando de llegar a la mayor cantidad de personas con sus conferencias y conocimiento y sus charlas públicas y gratuitas abiertas en Internet, es explicarle a la gente que menos tiene, que más necesita un sistema financiero confiable, que nadie vaya a modificar en el futuro, que nadie vaya a excluirlos porque de golpe algún presidente de alguna corporación o algún gobernante en la otra punta del planeta decide que no está cumpliendo una regla de KYC o de conoce a su cliente, cuando la mayoría de ellos no tiene un documento o no tiene un domicilio, ¿no? Las normas de transparencia fiscal o legal del sistema financiero están hechas para que 2.000 millones de personas se mueran de hambre y queden en un círculo de pobreza interminable. Entonces, llevar la educación y llevar un sistema financiero que le dé las mismas posibilidades a un desbancarizado en Nepal que a BlackRock, creo que es lo más revolucionario de esta tecnología de la que estamos hablando. Y eso elimina todo tipo de discusión si es Bitcoin o si es blockchain, esto que hablamos al comienzo, ¿no? Ninguna tecnología que no sea antifrágil, indestructible, incensurable, va a estar interesado en ofrecerle microservicios financieros a todas las personas del planeta. Y eso es lo revolucionario de Bitcoin y eso es lo que se habla muchísimo en la BitConf y creo que es lo que nos motiva a muchos de los que hacemos esta conferencia a seguir año tras año pensando cómo podemos llegar a más gente, cómo podemos tender puentes entre Latinoamérica y África. Y creo que es una de las razones por las cuales todos en tu audiencia que por ahí tienen más un perfil europeo, que muchas veces se ve más al Bitcoin como una oportunidad especulativa de inversión, que es muy interesante y claramente es válido, pero creo que invitarlos a la BitConf y que vengan, van a ver un rostro mucho más humano y mucho más de supervivencia de esta tecnología, que si el mundo sigue por el camino donde parecería estar yendo, va a ser cada vez más importante, no solamente en Latinoamérica, en África, sino también en Europa y en el resto de los países. Justamente por lo que está comentando Gabriel, creo que un comentario que ha llegado
y que, bueno, podría parecer que tiene su lógica, pero que desde mi punto de vista no está del todo bien orientado, que es lo filosófico es importante, pero menos urgente. Yo creo que esto es una visión quizá un poco europea de, bueno, lo que cuenta es la capacidad de usar esta tecnología aun cuando no entendamos realmente bien cuál es el fundamento disruptivo último que tiene. Y claro, si se adopta esta perspectiva, pues habrá mucha gente que diga, oye, yo es que tampoco tengo un interés muy grande en poder forrarme especulativamente a corto plazo, pues no me meto en Bitcoin. Eso es demasiado arriesgado, es demasiado volátil, se lo dejo para los que vayan a dar el pelotazo. En cambio, si lo planteas como lo estaba planteando Gabriel o Álvaro también previamente, de no, es que esto es una puerta para acceder a una nueva forma de propiedad muy exclusiva y reforzada frente al Estado y que además también te refuerza frente, si lo queremos, a los poderes fáctico-financieros que giran, orbitan alrededor del Estado. Pues eso puede despertar más el interés al margen de cuál sea el precio, como decía antes Rodolfo, ¿no? Que aquí no estamos hablando de si el precio es X o X más 100 o X menos 100. Pero aun cuando este comentario, creo, no atiende a que el aliciente que pueden tener muchas personas a interesarse por Bitcoin, el apetito inicial que se les puede abrir entendiendo cuál es o qué es de verdad Bitcoin, si tiene una parte que no deja de ser relevante y es, vale, si yo ya sé filosóficamente qué es Bitcoin, todo lo que estáis contando está muy bien, pero no me aporta mucho más. Y por eso también quería redirigir hacia aquí la pregunta hacia Álvaro, ¿no? Tampoco querría que se generara una mala impresión sobre el programa de posgrado de la Universidad de las Hespérides como si solo fuera filosofía sobre Bitcoin. Y esa es una pequeña parte del máster que es imprescindible, es muy valiosa, pero el máster es mucho más. Sí, de hecho justo lo iba a comentar antes, ¿no? O sea, es fundamental que lo primero sea entender qué es Bitcoin, ¿no? Porque si no, vamos mal, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría y entender lo que es Bitcoin, pues es lo que te da una fundamentación para saber cómo operar. Lo segundo, una vez se entiende lo que es Bitcoin es ¿para qué lo quieres? Si es que lo quieres, ¿no? Porque es que para mucha gente a lo mejor es algo que no necesitan, ¿no? No mucha gente tiene oro, no mucha gente tiene activos financieros, mucha gente no va a necesitar Bitcoin para nada, ¿no? Van a llevar un tipo de vida en el que es prescindible, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente también, ¿no? Entonces, una vez entiendes para qué es Bitcoin y para qué lo quieres, pues tienes que determinar cuál es tu camino, ¿no? Y no son excluyentes, tú puedes elegir varios, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Bitcoin tiene 3 propuestas de valor principales, ¿no? Dos principales y una residual, mejor dicho. La primera es este tipo de propiedad absoluta, portátil, al portador, secreta, que te permite hacer transacciones también de forma secreta, ¿no? Las transacciones no son solo pagos, ¿no? Una herencia también es una transacción muy importante, ¿no? Y con Bitcoin cambia completamente, ¿no? Tú solo tienes que transmitir un conjunto de 12 palabras para que puedan acceder a tu propiedad, independientemente del importe que tengas. Entonces, cuando te das cuenta de ese tipo de cosas, te das cuenta del valor que puede haber en Bitcoin, ¿no? De repente tenemos una manera de heredar sin pasar por el Estado, ¿no? Que es gigantesca y que es secreta. Es que esto es cosa, vamos, a mí me parece fascinante cada vez que lo explico, ¿no? Entonces, esta propuesta de valor me parece tan grande que yo creo que a medida que se vaya entendiendo, pues se irá apreciando todavía más por el mercado, ¿no? La segunda propuesta de valor es la de aparcar riqueza, ¿no? Y en esta, pues no necesitas necesariamente la privacidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que también trato con clientes institucionales, hombre, si yo soy un family office que va a invertir 15 millones de euros en Bitcoin, yo no puedo comprar 15 millones de euros de forma privada, ¿no? Es decir, voy a tener que pasar procesos. Si voy a tener que pasar procesos, pues voy a tener que buscar vehículos de inversión que sean los más apropiados y no voy a tener esas propiedades de propiedad absoluta del de Bitcoin y demás. Oye, Bitcoin es permissionless, quiere decir que se puede utilizar también para eso. No tienes que pedir permiso a nadie. Si quieres ahorrar con KIC o con un vehículo o con lo que sea, pues también es un uso legítimo, ¿no? De hecho, yo creo que va a ser el uso que más valor económico en términos de precio le va a dar, ¿no? A medida que se generalicen esa clase. Y por último, yo creo que también hay una propuesta de valor, aunque es residual respecto del precio, pero muy valiosa, ¿no? Que es esta posibilidad de transmitir valor en el ámbito digital de forma privada, incensurable, sin tener que pedir permiso a nadie. Yo creo que eso es inmenso, ¿no? Es decir, que una mujer en Irán puede recibir pagos. Es que imaginad cómo cambian las donaciones a África con Bitcoin. Es que le puedes poner el valor económico que quieras a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eso es una burrada, ¿no? Aunque es demandar algo para desprenderte de ello, entonces tampoco es una propuesta de valor que suba mucho el precio. Entonces, claro, estas son las perspectivas que se enseñan también en el posgrado y uno de los fichajes muy importantes que hemos tenido ha sido Juan Rodríguez, ¿no?
que también se caracteriza precisamente por hacer toda esa clase de análisis del valor de Bitcoin. Y yo creo que también es muy interesante porque, seamos honestos, ¿no? Si Bitcoin valiese $1, no estaríamos hablando de Bitcoin aquí. No estaríamos, ¿no? Es decir, lo que nos ha llamado a muchos la atención es la revalorización del precio. Y eso es así, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cosa que haya que minusvalorar, porque al final estamos hablando de cómo transmitimos nuestra riqueza intergeneracionalmente, cómo transmitimos riqueza a cuando la necesitemos en el futuro, o qué tipo de propiedad y de libertad podemos tener en el futuro. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son fundamentales y yo creo que evidentemente Bitcoin está muy bien diseñado para cumplir esas funciones. Perdóname, igualmente no hay futuro más que el que yo crea que va a ser el futuro, ¿sí? Y esa reflexión de cuál me imagino que es el futuro, el dinero, Estados Unidos perderá su hegemonía, digo, habrá mayor control sobre si el dinero es digital y habrá mucho más control sobre el dinero. Todas estas reflexiones, ¿sí? Estas o en 800 más, son necesarias para definir yo mi creencia en el futuro que yo creo que va a haber, ¿sí? Entonces, no digo que la filosofía es todo, absolutamente no es todo, el hoy es parte, ¿sí? Pero mañana solo se construye sobre hipótesis, ¿sí? Y esas hipótesis se basan sobre las cosas en las que yo crea, porque yo voy a actuar hoy en base a mis hipótesis de mañana. Si yo hoy estoy convencido de que el sistema financiero tradicional va a caer, y digo, y si estuviera convencido de eso, porque sí, porque no estoy de acuerdo porque soy anarcocapitalista, porque soy socialista, porque soy lo que sea, no importa, ¿sí? Si tengo una visión de que las cosas van a ser distintas mañana, o que el mundo va a evolucionar hacia ese lado, eso es filosófico, esa visión es filosófica. Es porque creo que las cosas van y se mueven hacia un lado o hacia el otro. Y es inevitable. Lo que pasa es que es como, inclusive es como en el mercado. Hay gente que tiene más conocimiento y menos conocimiento, ¿sí? Hay gente que compra cuando otro vende, gente que vende por una visión de lo que creen que va a pasar, porque hay siempre una asimetría de conocimiento. El gran tema es que en este aspecto todos creemos que sabemos muchísimo. Todos estamos convencidos que sabemos cómo funciona el dinero, estamos convencidos cómo funciona la libertad, estamos convencidos cómo funcionan un montón de aspectos que hasta que no dedicás un tiempo también a explorar eso, ¿sí? Y a decir, che, esto no es urgente, ¿sí? Pero es importante. ¿Pero por qué es importante? Porque define mis decisiones de lo que yo actúe hoy como forma urgente. ¿Es urgente sería comprar Bitcoin? No, sí. ¿Por qué no visiono para adelante? Porque, y cada uno comprará Bitcoin al precio que le toque. Digo, quizás después están 300.000 y decís, che, pero no, todavía no. Porque, y quizás los que entraron a 10, a 100, yo estoy de 10. Digo, teníamos una visión de un futuro que nos decía, hoy tengo que hacer esto y no gastarlo en tal cosa porque visiones para adelante. Entonces, yo no digo que... A ver, la Bitcoin no es todo de filosofía, ya te digo, Academy, workshop, legal, tributario, de absolutamente todo, pero no me da vergüenza invitar a la gente a filosofar más que a actuar. Porque es sobre lo que se basa cada paso que uno da. Y no hay hoy que no se base en lo que yo creo de mañana. No hay salgo por la puerta porque creo que va a estar lindo afuera, ¿sí? No, yo doy ciertas charlas sobre el origen del valor, pero en definitiva siempre hay una cuestión de confianza en el medio y hay una simetría en cuanto sabe uno y cuanto sabe otro para tener confianza en el valor futuro de algo. Entonces, sí hay una invitación a esto porque esas creencias que uno construye tienen que ver con también aspectos, miradas filosóficas. El futuro no es un porvenir, sino un por hacer, y lo que hacemos depende de lo. Y justamente sobre ese futuro de por hacer es con lo que quería terminar esta tertulia sobre Bitcoin. ¿Cómo veis el futuro de Bitcoin? Y no solo de Bitcoin como tal, es decir, ¿qué creéis que cabe esperar? Álvaro ya ha delineado, pues lo que creo que le dará más valor en el futuro es esa función o esa propuesta de valor de reservorio de riqueza. No solo esto, que también quiero saber vuestra opinión, sino del ecosistema Bitcoin, es decir, de lo que se está empezando a crear alrededor de Bitcoin, de las aplicaciones que van más allá de la propia Bitcoin, pero que se fundamentan en Bitcoin. ¿Creéis que eso tiene recorrido? ¿Creéis que ahí puede fructificar algo? ¿Creéis que está todo por hacer y por tanto no podemos anticipar nada? ¿O que ya se empieza a ver por dónde pueden ir los tiros o las aplicaciones más importantes? Yo si queréis empiezo yo y bueno, Álvaro, si empiezas tú también dinos cómo en el máster se aprende sobre esto. Para mí, vamos, por experiencia propia, ¿no? Cuando yo comprendí Bitcoin, porque para mí Bitcoin fue una obsesión durante varios años, ¿no? De entender qué era.
estudiarlo mucho, muchas horas por suerte o por desgracia, ¿no? Y cuando entendí que era un registro global, ¿no?, de derechos de propiedad absolutos, eso es lo que a mí me cambió completamente la visión, ¿no? Porque es cuando dices, joder, es que todo el mundo necesita algún tipo de propiedad o mucha gente necesita algún tipo de propiedad, ¿no? Tener un tipo de propiedad de estas características para muchas familias es fascinante, ¿no? Y sobre un registro de propiedad se pueden construir también cosas, ¿no? Por eso el registro de propiedad central de Bitcoin, ¿no?, este on-chain, esta capa, esta base, pues es algo sobre lo que se puede construir mucho, ¿no? Y yo creo que por desgracia ha habido como mucha financiación de otro tipo de proyectos, de criptoactivos, de blockchains y de cosas, y se ha dejado mucho de construir en Bitcoin precisamente porque no había empresas que financiasen, ¿no? Bitcoin no es una empresa, nadie aquí te está financiando proyectos, nadie va a sacar rendimiento más que el valor que tú seas capaz de aportar y de cosechar, ¿no? Entonces yo creo que, aunque bueno, hablará mucho Gabriel sobre esto también, que sí que se puede esperar de Bitcoin precisamente eso, ¿no? Primero, que cada vez más gente vaya aprendiendo a tener un tipo de propiedad secreta portátil que haga los deberes con Bitcoin, que esto es lo fundamental, ¿no? Y eso en el posgrado, pues por supuesto vamos a enseñarlo. Luego también que vaya evolucionando las formas de acceder a Bitcoin como un depósito de valor, como una manera de aparcar nuestra riqueza para el futuro, ¿no? Yo creo que en esto los reguladores tienen un papel también importante, ¿no? No respecto de la red de Bitcoin, que le dan completamente igual a los reguladores, ¿no? Sino para que el público en general pueda acceder a esta clase de vehículos, ¿no? Es decir, que fondos de pensiones puedan invertir en Bitcoin no me parece una cosa completamente descabellada, ¿no? Que fondos de inversión grandes, que estados, ¿no? Que todo ese tipo de cosas se vaya avanzando en ello, me parece bastante razonable. Incluso que los bancos, como ya está pasando en Alemania y en otros países, vayan facilitando también el acceso, ¿no? Y sí, hay mucha gente que no va a hacer las cosas con privacidad, haciéndose una autocustodia perfecta, ¿no? Pero hay gente que quiere tener exposición al precio de Bitcoin y puede hacerlo mediante vehículos más seguros. Ahora bien, estamos viendo un cambio también gigantesco, que no lo hemos comentado, ¿no? Que es la relevancia política de Bitcoin, ¿no? Es decir, yo he estado en Nashville hace nada en la conferencia de Bitcoin allí y teníamos a un candidato como Donald Trump en una conferencia de Bitcoin. Pero es que teníamos a otro que ahora se ha unido a su campaña también, ¿no? Y a Robert Kennedy Jr. pidiendo una reserva estratégica nacional de Bitcoin de 4 millones de Bitcoin para Estados Unidos. Es decir, estamos viendo cómo Bitcoin se ha convertido en un tema electoral en el primer país del mundo. Esto a mí me ha dejado boquiabierto completamente, ¿no? Porque si a mí me dices cuando escribí la filosofía de Bitcoin hace 3 años que íbamos a tener a Donald Trump en una conferencia para más de 20.000 personas de Bitcoin en exclusiva como ponente principal y a un candidato a la presidencia electoral pidiendo una reserva estratégica nacional de 4 millones de Bitcoin, habría pensado que me estás contando, ¿no? Y lo es, ¿no? Se ha convertido en un tema de campaña electoral. Y a medida que más ciudadanos en el mundo vayan entendiendo esta propuesta de valor, pues los políticos van a tener que ir adaptando a ello, ¿no? Como comentaba con eso de la pólvora, al final, la peor estrategia que puedes seguir en el momento de la pólvora no era perseguirlo y prohibirlo en tu territorio, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es armar a tus ciudadanos y enseñarles a utilizar todo eso. Entonces yo creo que en Estados Unidos está pasando eso, más que en otros países del mundo, y espero que en Argentina pues también podamos ver ese tipo de medidas, porque la verdad es que la BitConf es una conferencia gigantesca. A mí me impresionó. Rodolfo me dio la oportunidad de abrirla hace 2 años y yo me quedé impresionado de hablar para miles de personas que me cojan del brazo y me digan que me invitan a su casa a comer, ¿no? O sea, son cosas que asombran. Y la verdad es que es fascinante, ¿no? Entonces, haced los deberes con Bitcoin. Yo creo que el posgrado es una oportunidad maravillosa. Es mucho más de lo que yo me habría imaginado, de lo que a mí me habría gustado que me enseñasen en el momento en el que empecé a estudiar todo esto. Yo creo que hemos conseguido una cantidad de profesores maravillosos para que cada uno pueda seguir explorando y construyendo sobre este registro de la propiedad global, ¿no? Yo creo que eso tiene más futuro que otras alternativas. Por cierto, Álvaro, preguntan sobre el programa de posgrado. Ahora os doy la palabra a Rodolfo y a Gabriel respecto a lo que he preguntado sobre aplicaciones alrededor del ecosistema de Bitcoin y si ahí creéis que puede generarse valor. Si uno puede acceder al posgrado sin tener estudios universitarios. No se puede. Vale. Y sobre el profesorado, pues si tengo aquí la posibilidad de mostrarlo. Bueno, y contestando si queréis, Rodolfo y Gabriel, a lo que os comentaba, y voy buscando la imagen del profesorado para que, ya que Álvaro ha hecho alusión a él, que se pueda visualizar. ¿Veis que solo Bitcoin va a tener valor o también las aplicaciones que se generen alrededor de Bitcoin? Porque en el máster también tenemos profesores sobre ello. Pueden ser fuente de valor. Dale, Rodo, arrancate. 2 visiones sobre eso. Primero, 3 visiones te diría. Primero, hay
hay valor en la mera búsqueda de creación y en el proceso creativo y en el brainstorming y qué sé yo, y veo que en ecosistemas de mayor desarrollo que Bitcoin, ¿sí? Otras blockchains, hay muchísima búsqueda de innovación y gente probando hacer cosas, muchas más que en Bitcoin. Bitcoin es más aburrido, si quisieras, en ese contexto, a pesar de que ahora hay toda una nueva movida de muchísimas plataformas y lenguaje de programación que se están montando sobre Bitcoin y qué sé yo, que está por verse cómo evoluciona, pero te diría que en el mundillo blockchain, ¿sí? Hay mucha innovación y mucha exploración, por lo cual creo que eso nunca resta, por lo pronto nunca resta. Yo tengo una visión un poco particular con respecto a Bitcoin. Yo creo que cuando el dinero en el mundo es relativamente impuesto, ¿sí? Yo en Argentina solo puedo usar pesos y eventualmente puedo libremente por fuera comprar dólares porque soy una persona libre, siempre puedo hacer lo que quiera, ¿no? Hasta el punto donde respete o no ciertas reglas. Y cada país tiene su moneda base, ¿sí? Impuesta. Quizás a conciencia me gusta usarla, ¿sí? Pero en definitiva está impuesta. Si con el tiempo la gente pudiera, si la gente pudiera libremente elegir cuál es la mejor moneda en la cual desea reservar valor, y hubiese, supongamos, una, hipotética, no digamos Bitcoin, hubiese una que cumpla realmente mejor ese rol de reserva de valor que otras, ¿sí? Más allá de que subjetivamente para cada uno puede ser una necesidad u otra, pero sí dentro, igual que como se encuentra el precio, digo, hay diferentes cosas, pero hay un precio, ¿no? Entonces, el mercado a la larga encuentra un punto. Si hubiera una libre elección real, natural, de elegir dónde deposito mi valor en un activo que sea mucho más líquido que tener una propiedad, mucho más libre mercado que tener una acción, mucho más confiable que tener un dólar, digo, sí, a la larga, ¿sí? Existiera realmente un activo que fuera a luces el mejor activo monetario, a la larga el mundo en su absoluta libertad iría migrando de ciertas cuestiones, ¿sí? De ciertas reservas de valor, hacia el valor naturalmente más confiable del mundo. ¿Sí? Pero porque tendés a ir hacia el punto donde es más confiable y más certero. Entonces, si Bitcoin, ahora me voy a Bitcoin, si Bitcoin cumpliera ese rol, y estamos los que creemos eso, creemos que Bitcoin va a cumplir el rol del activo confiable, certero, escaso del mundo, ¿no? Transable, transferible, divisible, multiplicable, o sea, todo lo que uno quiera y además programable, ¿no? Entonces, haría sentido que la economía se mueva sobre un layer, al menos de reserva de valor, ¿sí? Bitcoinizada. Y esa economía fluye, porque la economía no es más que el intercambio de valor entre las personas, ¿no? Yo hago algo, alguien genera otro valor, yo intercambio el mío por el tuyo. Digo, la economía es eso, es una ciencia social, no es una ciencia matemática. Entonces, lo que sucede con estas capas de blockchain y de otras cuestiones que no son meramente monetarias, no dejaría de hacer sentido que existan, primero, sobre una capa de confianza del sistema más confiable del mundo, ¿sí? Porque al fin y al cabo, esto se construye sobre base de confianza. Hoy, el sistema de propiedad de inmuebles está basado sobre una capa de confianza no tan confiable como una capa de blockchain, ¿sí? Y el sistema de transferencia de valor de autos está confiado sobre eso. Y el de identidad digital, de identidad física, está confiado sobre capas de confianza, todas capas de confianza. Entonces, si Bitcoin se convirtiera en la capa de confianza más confiable, porque es una revolución de la confianza. Yo ahí discrepo un poco con Álvaro y creo que Bitcoin es una revolución de la confianza, ¿sí? Y, por otro lado, se convirtiera como es la más confiable, ¿sí? Y además tiene hipótesis que lo hace un gran activo monetario, transable, divisible, todo lo que dijimos, ¿sí? Se convierte encima en el mejor activo de reserva de valor, ¿sí? Pero esto es solo filosofía, chicos. Si no queremos filosofía, no hablemos de esto. Pero si estas hipótesis se dieran, entonces no veo un escenario donde Bitcoin no cumpliera un rol enorme, tanto para las capas nuevas que se construyan, donde se intercambia valor en forma más, esto es el certificado de dominio, esto es el tokenization de la soja, esto es lo que vos quieras, ¿sí? Pero ¿sobre qué capa de confianza? Probablemente sobre la de mayor capa. ¿Con qué elemento de depósito de valor? Probablemente con el mejor activo, porque hay una libertad individual de optar por una, no la que me obliga. No estoy obligado a usar el sistema de registro, o el que imponga Estados Unidos, o el que imponga la GAFI, digo, es uno libre. Entonces, si no creemos filosóficamente que podemos ir hacia un mundo libre, bueno, si no creemos que existe un activo que puede ser mejor que otros, olvídate. Si no creemos que algo de libertad y no impuesto por un Estado puede ser mejor, bueno, olvídate. Ahora, si crees un poco de esto, yo en estas cosas me cuesta no ver a Bitcoin en eso. Continuando, Juan, con lo que decía Rodolfo, dos reflexiones. Este escenario que contaba Rodo
de Bitcoin como reserva de valor versus un sistema financiero programable basado en contratos inteligentes desarrollado en otras plataformas, totalmente desconectado, a mí me hace acordar mucho al sistema fiduciario tradicional, ¿no? Donde tenemos a todo el sistema financiero desde 1971 totalmente desconectado del oro y del ancla monetaria que de alguna forma tuvo al sistema en caja durante algunas décadas y ni hablar durante los años de patrón oro. Para mí, gran parte de los males del sistema actual está precisamente basado en esa desconexión de tener un sistema financiero que utilizamos a diario que está totalmente desconectada del ancla monetaria y un ancla monetaria que solamente utilizan los bancos centrales y está totalmente manipulada. Esa es la visión con la que algunos emprendedores en el año 2015 desarrollamos una plataforma, segunda capa, que se llama Rootstock sobre Bitcoin, que básicamente permite crear cualquier aplicación programable, contrato inteligente, totalmente compatible con lo que es el ecosistema DeFi que hoy se conoce, pero construido sobre Bitcoin. O sea, asegurado por la infraestructura de los mineros Bitcoin y utilizando Bitcoin como moneda nativa. Para mí está todo por ser construido, ¿no? O sea, Bitcoin cada vez queda más claro, inclusive ya BlackRock lo entiende, va a ser el oro 2.0, el oro digital del futuro. Lo que ahora nos falta construir es el sistema financiero, las capas superiores programables que van a hacer que esa mujer en Nepal o en un país más remoto del planeta pueda utilizar un sistema financiero que sea absolutamente eficiente, de bajo costo y que herede de la mejor manera la seguridad y la anticensura y todas las características de Bitcoin. Bueno, eso es lo que estamos intentando construir en el ecosistema Rootstock y queda toda la audiencia invitada a ver rootstock.io y contactarnos en lo que quieran. Los ayudamos. Es una oportunidad enorme de generación de empleo, de generación de... Hay un sistema financiero del futuro que está por ser construido, así que creo que el futuro de Bitcoin es brillante. Creo que solamente hemos visto una parte muy pequeña de su potencial. Y la segunda reflexión respecto de la pregunta que hacía Martín sobre la urgencia de esta tecnología, yo invitaría a la audiencia a que investiguen un poco lo que está sucediendo en las economías circulares de Bitcoin que están surgiendo en distintas partes del planeta. Son casos muy cercanos a mi corazón que creo que muestran el rol más humano de Bitcoin. Son pequeñas comunidades, muchas en algunos de los lugares más pobres del planeta, que han decidido adoptar Bitcoin como moneda de cambio y como moneda de reserva de valor, sobre todo durante la pandemia, ayudando a los niños que estaban perdiendo sus clases o que no tenían para comer, y algunos bitcoiners comenzaron a hacer pequeñas donaciones en satoshis para que esos niños continúen en la escuela o tengan algún tipo de incentivo para ayudar a sus familias. Y eso ha generado unos círculos virtuosos que denominamos economías circulares, donde la primera y la más famosa ha sido la de El Salvador, en el Zonte, que es lo que Bukele vio y dijo, si esto funciona en este pueblo pobre de El Salvador, seguramente también va a funcionar para el resto del país. Y hoy ese concepto se está viralizando ya en muchos países de Latinoamérica y de África. Tengo la suerte de estar junto con otro grupo terminando un libro sobre estas historias. Tenemos el honor de que Álvaro haya escrito el prólogo de ese libro que será presentado en breve en la BitConf, pero al margen del libro invito a la audiencia a conocer estas comunidades, porque yo creo que son como cuando uno mira por la mirilla de una puerta sobre lo que puede llegar a ser el futuro de la adopción masiva de Bitcoin. Cuando Bitcoin es una tecnología que en el largo plazo ayuda, empodera y enriquece a la población, se convierte en una tecnología que no puede ser detenida por la adopción libre de los individuos, por los beneficios concretos que les aporta en sus vidas. Y si realmente lo que estamos presenciando en este momento es una migración de un sistema financiero analógico de unos pocos, donde hay claros ganadores y una gran mayoría de la población mundial como perdedores, a un sistema financiero digital abierto, neutral, donde todos los ciudadanos del planeta tienen las mismas oportunidades, la adopción temprana de Bitcoin por parte de las personas que menos o que más vulnerables están en este momento, definirá las condiciones iniciales de ese sistema financiero del futuro. No es menor
que logremos que millones de personas de bajos recursos adopten Bitcoin antes que BlackRock se quede con todos los Bitcoins o que los grandes bancos centrales y corporaciones se los queden. Y eso es el trabajo incansable que venimos haciendo con la BitConf hace tantos años. Es el trabajo donde el libro de Álvaro también ha aportado muchísimo y creo que también el canal y este espacio que tú le estás dando a la educación Bitcoin tiene un valor importantísimo porque para mí estamos en ese proceso único que pasa cada 500, 1000 años, que no tenemos una memoria como para entender la importancia y la urgencia de lo que estamos viviendo. Y cuanto más logremos llevar la educación Bitcoin en forma simple a las personas que más lo necesiten, vamos a estar haciendo nuestra contribución a que en el futuro tengamos un mundo mucho más justo y equitativo. Sí, permitime solo cerrar esto que comenta Gabriel con dos cuestiones. La BitConf ha sido siempre un proyecto sin fin de lucro. ¿Sí? Hay una ONG detrás y esta ONG nace con el mero objetivo de esto que dice Gabriel, hacer que más gente común entienda de qué se trata esto y que tenga la posibilidad antes de que sea un hecho para gobiernos, estados. Y esto lo viene haciendo desde el año 2013 en compañía de otros proyectos que han surgido desde FBI, que es la Bitcoineta, que recorre más de 85.000 kilómetros recorridos en Latinoamérica, yendo lugar a lugar a tratar de que también gente descubra estas cosas, apoyando a proyectos siempre desde FBI, desde la BitConf, perdón, FBI se llama Fundación Bitcoin de América, que es lo que está atrás de la BitConf, no es la FBI, pero apoyando también a quienes van y dan formaciones en escuelas, inclusive de lugares muy pobres. Ha aportado cientos y cientos de miles de dólares en proyectos de difusión y awareness, pero con esta mirada que dice Gabriel, ¿no? Es necesario también que la gente de a pie sepa esto, y algunos dirán, bueno, pero ya ahora BlackRock ya ahora vale 60. Bueno, estamos diciéndolo desde que vale 10, 100 en el 2000. Entonces, uno hace hasta donde llega, ¿no? Y siempre puede haber hecho más, pero siento que el camino es esto, y la BitConf es eso, es realmente, hoy es un evento que vale $8 de entrada. Digo, nada, no existen eventos de 10.000 personas con el nivel de 300 disertantes y 8 escenarios de lujo que no valgan nada, y es por esa esencia social que tiene este. Nos había quedado, por cierto, por mostrar la lista de profesores, la del máster, o bueno, posgrado, futuro máster, programa de posgrado hoy por hoy de la Universidad de las Hespérides sobre Bitcoin, ¿no? El primer programa de posgrado online exclusivamente dedicado a Bitcoin del mundo de habla hispana seguro, no sé si incluso del mundo. Y aquí los tenéis. No sé, Álvaro, si quieres decir algunas palabras de algunos de ellos para que se vea el valor que pueden aportar. Sí, yo creo que es fundamental, pues eso, ¿no? Precisamente que vean todos los aspectos de Bitcoin en todos sus ámbitos, ¿no? Porque pretende ser un programa integral, ¿no? Es decir, que sean capaces de comprender todos los fenómenos, ¿no? Y ahí podéis ver, pues, desde yo que estaré impartiendo una asignatura de Historia y Filosofía, o a Ramón, Teoría del Crédito y del Dinero, creo que es, ¿verdad? La que impartes tú. También va a estar José Robles y Deb explicando toda la tecnología detrás de Bitcoin. Y esto va a ser una asignatura que la verdad que es espectacular, ¿no? Porque son gente que trabaja sobre ello, ¿no? No es gente que simplemente sea académicos o perfiles de eso, ¿no? Sino que son desarrolladores sobre Bitcoin. Entonces, ver su perspectiva yo creo que es francamente impresionante, ¿no? Luego también contar con Manuel Polavieja como profesor, que ha sido uno de los grandes pensadores sobre los que yo más he aprendido, no solo de Bitcoin, sino de economía en general, ¿no? Yo creo que es un lujo y la verdad que es de las cosas que más me llena también de orgullo, ¿no? O también la parte fiscal, por supuesto, también es muy importante, ¿no? La fiscalía y la contabilidad y la parte legal, ¿no? Que ahí tendremos a Pablo Rodríguez y a Javier Maestre. Juan Rodríguez es fundamental también, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes fichajes de este posgrado porque nos va a ayudar precisamente a saber cómo invertir en Bitcoin, ¿no? Esto, pues a muchos yo creo que les va a interesar también, ¿no? Y es un canal muy grande, ¿no? Tiene más de 200.000 seguidores, es una referencia para muchos en el sector, está en Alfa Bitcoin también y yo creo que es todo un lujo poder contar con él. También va a ayudar a Manuel Polavieja, Eduardo Blasco, que eso también pues está muy bien, ¿no? Jesús Pérez y Daniel Díez también son especialistas en sus áreas, ¿no? Y vamos a confrontar un poco Bitcoin con el resto de criptoactivos con ellos y nos van a explicar también qué es lo que se está haciendo, ¿no? Que yo creo que también es importante para que se vea la otra cara, ¿no? O el otro punto. Después están los talleres prácticos, que yo creo son fundamentales. Ya estaremos Decentralize y yo, que os explicaremos todos los temas de autocustodia y privacidad. Y por último, Kilian también, que va a ser esencial ahí, que también es otro desarrollador sobre Bitcoin, que nos va a explicar precisamente pues todo el resto de operaciones, todo esto de cómo construimos
sobre Bitcoin, ¿no? Cómo construimos sobre ese registro de la propiedad. Yo creo que es un lujazo, de verdad, contar con este panel de profesores y vamos, es que es muchísimo más de lo que me habría imaginado en un principio cuando empecé a organizar este posgrado y la verdad que muchas gracias a todos los profesores por todo lo que están haciendo y a ti, Juan Ramón, también por proponerlo, ¿no? Y a Rodolfo y a Gabriel, pues por su siempre la mano que me echan, ¿no? Rodolfo llevándome a la BitConf siempre ha sido un placer, me han tratado mejor también de lo que jamás habría imaginado y Gabriel que me ha tratado de forma increíble también todos estos años, cuidándome como un hermano mayor prácticamente. ¿Alguna pregunta más sobre el máster, perdona, o sobre el posgrado, Álvaro? ¿Cuándo empieza? ¿Qué duración tiene? ¿Qué perfil de alumno crees que puede encajar? Y precios, ¿no? Sí, el programa empieza en noviembre, tendrá una duración de 5 meses y medio, entonces ahí será un tiempo. Yo creo que el perfil de alumno, pues es que ellos van a poder decidir, ¿no? Es decir, yo estudio filosofía, ¿no? Filosofía y Derecho. Es decir, que no se piense que tiene que ser un perfil de económicas o un perfil de ingeniería informática. Se va a explicar todo desde cero, ¿vale? Es decir, que pueden entrar desde cualquier grado, no hace falta ninguna especialidad. Y yo creo que esto es una propuesta de valor gigantesca para construir un futuro, ¿no? Lunaticoin mismamente es arquitecto, ¿no? Es que yo creo que la mejor manera que tenemos de entender Bitcoin es viendo cómo ese registro de la propiedad global cambia un área de las que nosotros conocemos. Y cuando ves cómo cambia ese área, pues lo coges y es ahí donde puedes desarrollar, construir y aportar más valor. Entonces, yo creo que desde prácticamente cualquier aspecto, pues puede ser fundamental, ¿no? Y luego en precios hay diferentes modalidades. Déjame que lo consulte porque en función de cómo se paga, pues son diferentes precios. Yo vengo de la publicidad, por ejemplo. Así que tampoco estoy en el área. Y yo vengo de la economía y les puedo decir que a veces los economistas somos quienes menos entendemos el potencial de Bitcoin. Así que a veces no tener una formación específica venimos ayuda. Con muchos prejuicios aprendidos. Más barreras por derribar. El pago al contado tiene un descuento del 15% y son 3.910 euros. Y luego, en función de los pagos en cuotas que hagas, aplica un precio u otro. En 2 cuotas son 4.255 y en 5 cuotas 4.600. Pues esas son las distintas opciones, ¿no? Para cursar este programa de posgrado que dura 5 meses y medio, 100% online, es decir, se puede cursar desde cualquier parte del mundo, que empieza en noviembre y que pretende proporcionar una formación filosófica, económica, jurídica, fiscal y de desarrollo también, ¿eh? De desarrollo sobre este fenómeno que, como nos habéis explicado, está llamado a cambiar el mundo o al menos muchos aspectos del mundo tal cual lo entendemos. Algo que, por cierto, también venís divulgando y difundiendo desde la BitConf, desde el año 2013, la conferencia sobre Bitcoin más antigua del mundo, no solo de Hispanoamérica, sino del mundo, y que además también se celebra próximamente. Y te digo que va a ser para mí un enormísimo placer recibirte, aunque fuera online en esta oportunidad, ya trabajaremos. Va a ser un enorme placer recibirte y también escuchar que lo haces sistemáticamente, un poco tus reflexiones sobre Argentina y sobre la economía. Vamos a ser el primer país que está haciendo realmente un viraje hacia un escenario liberal importante, ¿no? y minarquista, digamos. Así que, nada, creo que también tu mirada sobre eso es interesante y la espero con ansias. Será un placer colaborar por primera vez con vosotros, así que muchas gracias Rodolfo y Gabriel por uniros a este directo y para arrojar luz junto con Álvaro sobre qué es Bitcoin y cuál puede ser su futuro. Pero como decís, el futuro está por hacer, no es algo que nos vaya a caer encima y parte de lo que se haga o no se haga pues dependerá del conocimiento que tengamos sobre el presente y sobre lo que ya las herramientas con las que ya contamos, aunque a veces no lo sé. Muchísimas gracias a los tres y también, por supuesto, a toda la audiencia que se ha mantenido muy altos, alrededor de 5.000 espectadores en directo a través de todas las redes sociales, en esta más de hora y media de tertulia sobre Bitcoin. Muchísimas gracias a todos y solo añadir que si queréis obtener más información sobre este máster o sobre este programa de posgrado, la podéis encontrar pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Si os interesa Bitcoin, primer programa de posgrado especializado en este activo llamado a cambiar de manera muy radical el mundo. Gracias.
Gracias, Gabriel. Gracias, Rodolfo. Gracias, Álvaro. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a ustedes.